Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un programa de televisión de los más longevos, si no el más longevo, junto con los informativos naturalmente. Un concurso celebérrimo, seguidísimo, entrañable como ninguno, que acaba de celebrar su 25 aniversario. Ahora hablaremos de los programas, me refiero, como no puede ser de otra manera, a Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Saber y Ganar es un programa de preguntas y respuestas al uso, no al uso en tanto los contenidos, porque esto sí que es un programa realmente de cultura. Es decir, hay otros programas, con todo el respeto y con todo el decoro que merecen, que van de preguntas y respuestas de cosas que uno sabe aprenderse un diccionario, que ya tiene mérito, pero que realmente no sirve para nada. Ejemplo, pasapalabra, estos que ponen sobre todo muchos juegos de ¿quién escribió esto? ¿Zutano, Mengano, Perengano o el otro que pasaba por allí? Y entonces, aunque no sepas nada, tienes posibilidad de acertar por tal. No. Saber y Ganar requiere, en mi opinión, un cierto nivel de conocimiento algo más profundo que eso. Pues hay preguntas también de este tipo, de este tipo de conocimiento superficial, podríamos decir, que ¿cuál es la capital de no sé dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Con qué limita el país? Tal, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? S4O2, ¿qué? Pues esas cosas que sí que son de conocimiento general, que no te estorban nunca, pero que no son... O sea, ¿cuánta gente de la que formula el ácido sulfúrico se ha puesto a practicar hacer ácido sulfúrico? O ¿cuánta gente ha estado en, qué sé yo, en Papúa o en el país de no sé qué que limita al norte con tal y al sur y al este y al oeste? Pues entonces son cosas que están ahí, que los puedes ver en 5 segundos en internet. Entonces es la capacidad de recordar esas cosas. De esto hay muchísimos concursos de esto y de hecho algunos son pues muy importantes. Por ejemplo, esto que he dicho pasapalabra, el cazador o los cazadores, la noche del cazador, estos que también son quiere ser millonario, uno o 15 por no sé qué, 1.000.000 por 15 o no sé cómo se llamaba, que hacía Carlos Sobera, que si contestaba 15 preguntas de este tipo, pues te daban 1.000.000, no sé qué, no sé exactamente cómo funcionaba, pero algo por el estilo. Saber y Ganar no es exactamente así. Primero, esos premios espectaculares que llaman la atención, no, va acumulando según va sucediendo ese programa y va manteniendo los programas y al final pues tiene una cifra más bien respetable. Pero las preguntas, o sea, todo el concurso lleva una batería de trabajo importante de buscar ese conocimiento que supere un poco lo que es la superficialidad de decir una cosa porque sí. Entonces, aquí hay un equipo, según he podido informarme, de 11 guionistas, podría decir los nombres, pero tampoco, yo no conozco a ninguno, muy meritorio, porque aquí hay temas de todo tipo, la música, el arte, la literatura, la física, la geografía, la religión, la filosofía, la historia, o sea, aquí es temática plural. Pero además donde encuentras que hay respuestas que si no tienes conocimiento no las puedes saber. Porque hay preguntas que te hacen la pregunta y tienes que responderla. O sea, que en el tiempo qué sé yo, de Adriano, el matemático, ¿quién era? Y tú dices, pues Protágoras. No, ese era en los griegos, verdad. No sé qué, Anaximandro. Bueno, tienes que saber la respuesta, conocerla. Después hay otras que te proporcionan una serie de pistas y tienes que alcanzar un objetivo. Después otras que son pistas visuales o musicales. Te ponen un trozo de una música, por lo general clásica, aunque no necesariamente. Algún fragmento de algún cuadro, o un cuadro completo que tiene que ver con la pregunta que formulan. Entonces tienes que ir utilizando una serie de mecanismos intelectuales para ir asociando unas cosas con otras. Después hay que te dicen tienes el inicio de una palabra y te hacen preguntas y tienes que ir diciendo la palabra que corresponde. Después hay otras que ubican en sitios, te enseñan imágenes de una plaza, de un museo, de una iglesia, de una calle, y tienes que saber en qué sitio está. En fin, claro, a lo largo de los años, 25 años, han ido cambiando muchísimo estas baterías de preguntas y han ido deslizándose de un sitio a otro. Pero vamos, la base del programa es la misma, hacer este tipo de preguntas con una serie, con 3 concursantes siempre, aunque los fines de semana varía porque hacen equipos y entonces son 2 equipos de 3 concursantes cada uno. Es que también ha habido, al principio era solamente de lunes a viernes, después hubo en la 2, a la hora de comer, bueno, después de comer, a las 4 menos 20, una cosa así empieza, de siempre. Después hicieron otro por la tarde también, después hicieron otro en la 1,
Después había los fines de semana, que sigue. O sea, al principio no había de fines de semana, ahora sí. De hace ya muchos años. Pero el programa se empezó a emitir en 1997, apunto aquí, 17 de febrero de 1997, ininterrumpidamente. Y Jordi Hurtado creo que solo lo ha dejado una vez, poco de tiempo, porque tuvo una operación y lo sustituyó Luis La Rodera. Pero Jordi Hurtado, que es este presentador tan simpático, ya lo conocíamos de otros programas, por ejemplo, Si lo sé no vengo. En la tele catalana también hacía otras intervenciones. Es un hombre muy simpático, muy agradable de verlo, es un hombre muy agradable con las gafitas, que lleva monturas de colores y cosas, y un hombre que siempre transmite entusiasmo, y siempre transmite buen rollo, y siempre transmite pues atractivo para el espectador, porque lo que está diciendo no lo está diciendo como un palo ni preguntando, porque además yo no voy a decir que lo sepa todo, pero a lo mejor porque lo ha visto o tiene algún conocimiento de algo, y se le nota que con los concursantes tiene muy buen rollo. Claro, son concursantes que algunos llevan meses o han estado mucho tiempo y han vuelto porque hacen los magníficos y no sé qué, y vienen unos que tuvieron mucho éxito y vuelven a concursar, entre ellos con varios magníficos de los que consiguieron muy buen resultado en el concurso y mucho dinero, claro. Aunque aquí no hablan de dinero, en general hablan de puntos, que después se transforman en dinero, claro. Pero... Y Jordi Hurtado es el director de orquesta, el maestro de ceremonia del asunto. Él también formula preguntas, él hace comentarios, en fin, va presentando a los concursantes, siempre les pregunta algo de tipo personal, siempre muy empático y muy divertido. Después hay una voz en off que formula una serie de preguntas, una batería de preguntas, muchas veces a lo largo del programa, que es un programa que no es muy largo, pero el programa dura la media hora, pero tiene mucho contenido y muy diverso. Entonces era Juanjo Cardenal, que Juanjo Cardenal era una voz que en un momento determinado yo sé que salió. Al principio del programa se ven allí sin luz, como en sombra, que hablan los concursantes con los presentadores, con los que hablan, y se van, pero no se le veía. Y una vez yo recuerdo un programa que se le vio la cara, salió a descubrirse él allí. Juanjo Cardenal, una voz maravillosa. Y se jubiló. Y lo ha sustituido otra voz, en este caso femenina, no menos importante, que Elisenda Roca. Elisenda Roca, que ya habíamos conocido en otro concurso de este tipo, que fue un pelotazo, que funcionó estupendamente. Sacaron el juego de mesa para tenerlo en la casa la gente y se agotó, pero volado, no había Dios que encontrar el juego, que es Cifras y Letras. Cifras y Letras lo llevaba Elisenda Roca. Y aquí es la que hace la voz de off, la que formula preguntas y tal, tararea canciones, canta, no tararea, canta canciones, porque además tiene muy buena voz y muy buena dicción. A veces hace perder tiempo a los concursantes porque tienen un tiempo determinado y ella no se ha quedado con la respuesta y, ¿perdón? O se pone a formular preguntas cuando están contestando. Pero vamos, eso son cosas que le pasan a todo el mundo. No vamos a decir aquí, es que lo hace maravillosamente, como lo hacían Cifras y Letras. A mí esta Elisenda Roca me parece estupenda, me parece un fichaje de primerísima línea, vamos. Y funciona estupendamente. Y después hay otra, Pilar Vázquez, que tiene como un microespacio en el programa. O sea, ella no entra en la dinámica de las baterías de preguntas y respuestas, que cada prueba tiene un nombre. El gran minuto, última llamada, no sé qué, doble o nada. Sino que ella tiene un espacio, tiene un trocito, que antes hacía unas preguntas que eran para el público de casa, que podía contestarse desde pues a través de una carta o de lo que fuera, pues entonces no había correo electrónico, ni SMS, ni nada por el estilo. O lo había, pero había muy poca difusión. Normalmente se mandaba una carta a un apartado de correo. Y ella preguntaba estas cosas, pero ya se ha ido integrando, pero que está siempre. Entonces ahora hace unas preguntas en la época que grabo este vídeo de un sitio. Salen unas imágenes y después Jordi da otra pista, pero ella va siempre con un asunto que no tiene nada que ver con el resto del programa. A ver, no tiene que ver con suponiendo que haya una temática común al resto del programa. O sea, no entra en la estructura de lo que es el programa mismo, sino como apartado independiente. Y esta Pilar Vázquez, pues pregunta su historia y responde ella. O sea, no es eso. Sí, pues esto. Y añade información sobre las cosas y tal y cual. Estos son los tres presentadores, las tres voces. Juanjo Cardenal primero, después Elisenda Roca, Jordi Hurtado a la cabeza y Pilar Vázquez son los que llevan la voz cantante. Pero claro que hay mucha más gente detrás. Ya he dicho, yo he contado 11 guionistas. El director es Sergi Schaff, que hace poco hicimos aquí un vídeo sobre una serie que él dirigió, que es La Caída, sobre la novela Los Enanos de Concha Alós. Es un director realizador importante.
casi siempre trabajando en Cataluña, creo yo que siempre, pero a lo mejor no. Pero que bueno, en Saber y Ganar, pues bueno, es uno de los concursos. Yo creo que con Cifras y Letras y con otro, que era otra maravilla, que era El Tiempo es Oro. Tiempo Oro, aquí sí ya había que tener un nivel de conocimiento, sobre todo en determinadas temáticas muy profundo. Algún día hablaremos de eso, que estaba al frente, el inmenso Constantino Romero, una de las voces más prodigiosas que ha habido en el ámbito de las telecomunicaciones y de lo audiovisual en la historia, desde que existe. Porque, o sea, es el que ha mejorado voces doblando en películas a Clint Eastwood, a Schwarzenegger, a Darth Vader y a infinidad de personajes. Pero es que aparte de sus programas en radio, cuando hacía radio, y en televisión, sus presentaciones y su forma, su puesta en escena sobria, es un poco, El Tiempo es Oro, yo creo que es el antecedente más directo, junto con Cifras y Letras que hemos mencionado, de Saber y Ganar. Porque el Saber y Ganar se basa un poco en esto, es decir, no son unos concursos de estos de pa, chimpón, de hacer cosas así, de llamar la atención. Son de conocimientos de transmitir, no unos personajes pedantes que vengan allí a hablar de la cultura, de la gran cultura, ni cosas de estas. Son personas normales que tienen un nivel de conocimiento amplio, sobre todo de ciertas cosas, y les van preguntando, pues hay preguntas más que podemos conocer todos, más específicas, más de conocimiento directo, más intuitivas, más de que es imposible saberlas y si tienen la suerte de acertarlas, pues las aciertas. Pero así funciona y funciona muy bien. Entonces, después de todas esas pruebas, de los tres queda uno clasificado, que ya se queda lo que tiene y va al próximo programa y tiene posibilidad de aumentar la cantidad con una prueba final última que las primeras veces es prácticamente imposible adivinarla. El que queda segundo tiene que someterse a la calculadora, que era la calculadora mixta, que hace unas cuentas muy rápidamente, mentalmente, y si no, pierde. Antes era todo lo que había ganado, o sea, en el día a lo mejor llevaba 100, 200 puntos. Pues si no hacía la calculadora, se quedaba pajarito, se quedaba parrucho y ya no perdía todo. Pero ahora la hacen mixta y todo lo que pierde es la mitad. Si lo acierta, pues se lo queda todo, tiene que volvérselo a ganar. Y si no, pues pierde la mitad. Y el que queda al último, que no pierde bajo ningún concepto lo que ha ganado, va al reto, que son una serie de palabras que tiene que adivinar, que mediante unas definiciones que le está dando Elisenda Roca en este caso, y tiene las tres primeras letras de cada palabra, y tiene que ir definiendo cuáles. Que la acierta, me parece que son 10, en un tiempo determinado, son 2 minutos o algo así. Que la acierta, pues sigue el otro día, y que no, a casita que llueve. Después lo de los fines de semana son distintos, porque ya lo he dicho, son 2 equipos, el azul y el rojo, cada uno compuesto por 3 concursantes, pero 3 concursantes que no es que se apunten en equipo, al parecer, porque yo, por lo que se desprende de ver los programas, es que muchas veces ni se conocen de nada. Entonces, y a lo mejor uno sabe de una cosa, otro sabe de lo mismo, y otro no sabe de una tercera cosa, yo qué sé. O sea, que son heterogéneos. Yo no sé qué criterios siguen para montar los equipos esos. Claro, lógicamente, si van durando, pues se van haciendo amigos, se van conociendo más, y saben que este acierta más cosas de este asunto y este del otro. Y es otra, hombre, dentro de que la mecánica es muy parecida, pero va de otra manera, no es lo mismo. Hay preguntas que de un equipo se lanza al otro, otra compiten un miembro de un equipo contra otro del otro, otras que van compartiendo cosas, después sacan unos comodines que les sirven para el final, que es irresoluble. Yo por lo menos no he visto a nadie que lo conteste. Duelo final, la batería de preguntas últimas, para los que tienen que presentarse, o sea, los que han perdido, que si fallan, se van, eso sí suele ser más asequible. Pero la del final, que ganan una cantidad más añadida a lo que ya llevan acumulado, tampoco yo lo veo siempre, pero lo veo con bastante frecuencia, y yo no he visto que lo acierte nadie, con todos los comodines que quieran, porque son muy difíciles, son unas preguntas muy difíciles. Hay veces que también las hay en las preguntas corrientes, en las primeras, al principio hay unas que van acumulando una serie de, que si falla, te pasa al siguiente, si falla al siguiente, la misma pregunta hasta que acierte, y si no, si ya han pasado los 3, pues lo mismo. Lo dice la persona que ha formulado la pregunta. Pero hay preguntas que dices tú, ¿de dónde han sacado esto? Que tiene tal cantidad de oxígeno y de agua en masa 0,3, ¿qué es? El wolframio. Wow, qué bien. ¿Cómo se llama el cuerpo estelar? No sé qué. A6 asterisco, no sé qué.
Es unas cosas que a lo mejor las sabe mucha gente, pero personalmente yo el círculo en que me muevo, estas cosas no las sabemos. Después hay otras que sí, y después hay otras que son más de cultura general. Pero en definitiva es un programa honesto, es un programa simpático, es un programa agradable, es un programa que creo yo que en cierta manera es muy catalán en la forma de hacer ciertas cosas. Y lo digo en el sentido bueno, no en el sentido peyorativo de lo catalán, que yo soy catalán, o sea, yo no voy a hablar mal de Cataluña ni de nada de lo catalán, pero hay cosas muy negativas, como en todos lados, vamos a decir. Pero es muy catalán en la forma de plantearse las cosas, de manejar las cantidades, como hablan de ciertas cosas. Ese es un espíritu, pero que ya no es solo preceptivo de Cataluña, sino que se ha extendido a todo el mundo. No solamente por el programa, que también este tipo de programas colaboran a eso, contribuyen a que, bueno, a que se dé patente de normalidad a cosas que son a lo mejor en origen más específicas de cierto sitio, ¿no? Pero yo creo que en este programa se nota mucho la mano por lo menos del origen, pues claro, todo esto ha ido evolucionando desde un origen, pero mantiene una base muy importante desde el principio. Y esto hay muchas cosas que son muy, creo yo, de la forma de vivir y de entender el trabajo catalán. Concursantes de todas partes, de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Canarias, de todos lados, más gente. Incluso hay gente que se dedica a ir a concursos de forma sistemática. Por ejemplo, estos de los cazadores que hemos dicho antes, hablan, y no es que cuando yo estuve en Sabéis Ganar, no cuando yo estuve en Pasapalabra, no es que cuando yo estuve en el otro. O sea que son recurrentes en los concursos. Lo que pasa que hay quien sabe y conoce, quien tiene la sabiduría de eso, de la enciclopedia, de saber decir qué es qué sé yo, qué es un estafilococo, pues es un virus. Ah, muy bien, pues otro a lo mejor piensa que no, es un primo de los electrodomésticos, yo qué sé, pues ese tipo de conocimiento. Y después conocen, porque se han molestado, porque se han preocupado de leer, de viajar, de irse a un museo y pasarse horas mirándolo, una iglesia, lo que sea, y eso se nota. Y estos van más en el lado de Sabéis Ganar que del otro, porque del otro muchas veces oye respuestas y además los mismos que la están diciendo se ve que no tienen ni idea, que la están diciendo a ver si suena la flauta, y hay veces que suena, hay veces que en el suelo hay una flauta, pasa el burro por allí, sopla y suena pip, y entonces ya pues ya sabemos lo que pasa. No quiere decir que los que hagan estos otros concursos sean burros, naturalmente que no, al contrario, pero no tienen el saber, la sabiduría de datos, pero no tienen el conocimiento, no tienen el haberlo aprehendido de lo que están hablando, en muchos casos. Joder, en Pasapalabra se ha visto concursantes que han dicho, no, tal autor de tal cosa, y no lo ha sabido, entonces le ha faltado esa, para lo del final, lo del circulito de las letras. Y dice, fíjate que me he estudiado el catálogo de la Casa del Libro, porque le dan materiales para que se lo estudien. Sobre estos materiales os vamos a preguntar. Y uno de ellos, el catálogo de la Casa del Libro. Si tú vas con el catálogo de la Casa del Libro a Sabéis Ganar, te jala un colín. Porque no vende una escoba, porque no te sirve. Porque no te van a preguntar quién escribió la tabla de Flandes, sino que te lo van a preguntar de otra manera. Va a tener que tener conocimiento para saber relacionar. No es, ¿quién escribió la tabla de Flandes? Arturo Pérez Reverte. No, eso no va así. En otros sí, por ejemplo en Pasapalabra. Pero en Sabéis Ganar, por eso hay gente que ha tenido mucho éxito en los otros, en Sabéis Ganar, en Pasapalabra, en todas estas cosas, en los cazadores, y en Sabéis Ganar no funcionan bien. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que sí se exige un nivel de conocimiento más intenso, más profundo quizás. Por supuesto, no de todos los, porque claro, si no, entonces esta gente tenía todos los premios Nobel acumulados en la estantería de su casa, si supieran todo de todo, porque eso no lo sabe nadie, claro. Pero sí tiene un conocimiento, y además se ve que estudian, que se preparan. Yo, por ejemplo, cuando hablan, vi una prueba de estas que va, cada programa da una pista, en Sabéis Ganar hablo, y el primero era 186. Muy bien, ¿qué será? La habitación de un hotel, una carretera, ¿qué será? El segundo, un trozo de una cosa, de un fragmento de las voladas de Santa Teresa de Jesús. Y el tercero que era, y el tercero era una
una intervención del Tenorio, un fragmento del Tenorio. Y viene un señor, dice, yo creo que la colección clásico castellano, porque hicieron 186 números, se abrió con las voladas de Santa Teresa, el número 100, homenaje, no sé qué, fue el Tenorio y empezó a explicar. Y era eso. Una cosa. Te enseñan un cuadro, que también lo han acertado, un cuadro, un trocito de un cuadro, y se ve la cabeza de un perrito. Y empiezan a decir cosas, esto es esto, de lo otro. Sí, ya han llegado al cabo de no sé cuántas veces, ya saben que es francés, el cuadro. Y no sé qué, del siglo XIX. Bien. Y entonces resulta, cuando ves el cuadro entero, que ya lo han resuelto, en un trocito, hacia el medio, hacia la izquierda, aparece una carreta, y por debajo de del varal, donde va a enganchar el animal, el burro, el caballo, que sea, está asomando la cabecita del perrito, y te ponen ese trozo. Y tú tienes que asociar con que la plaza del mercado de, qué sé yo, de Teruel, bueno, en este caso era francés, pues yo qué sé, de Place Pigalle, el día de fiesta, yo qué sé, y te ponen el perrito aquel. O sea, son cosas que a veces son difíciles, que a veces pueden parecer retorcidas, que a veces son pues muy difíciles, pero se alcanza a saber averiguando con ingenio y con conocimiento. Y todo esto es lo que se hace en Saber y Ganar. Y por eso, por un lado, no ser las preguntas obvias de esta de pim pam, de diccionario. Obvia, en ese sentido, no que quiere decir que las respuestas sean igual, así de fáciles, sino que hay que saberlo. Es algo más que eso. Pero tampoco alcanza el nivel de decir, joder, es que esto no lo sabe nadie. Esto son cosas tan específicas y tan difíciles que nadie, o sea, siempre, si cada espectador siempre encontrará en el programa alguna respuesta que no son familiares. Después hay caso aparte, otra cosa que antiguamente esto no lo había. Ahora sí. Que es la pregunta express que hacen a la persona que está en la casa, al espectador, por si quiere mandar y concursar un SMS o no sé qué. Que es la gilipregunta, la pregunta del gilipollas. Entonces, a ver, el caballo clásico del dicho que pertenecía a Santiago, ¿de qué color era? A, blanco, B, negro. Conteste con la letra. Te tiene que decir. Y además, varias veces, Jordi Hurtado mismo, porque esto la formula Elisenda Roca a los que están concursando en un momento determinado. Entonces, si han estado atentos, el caballo que pertenecía a Santiago, el caballo clásico del dicho que pertenecía a Santiago, ¿de qué color era? ¿Blanco o negro? Entonces ya tienes que, o sea, es que son cosas así, pero no, que es que no estoy exagerando. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas. A, tender, B, remojar. O sea, te ponen a veces, y después hay respuestas que hacen hasta gracia, ¿no? Porque es que son tonteritas, son gracietas, porque es que hay la que todo el mundo sabe y otra que no puede ser de ninguna manera, entonces han encontrado algo que encima hace gracia. Pero bueno, también es una dinámica del programa, o sea, la gente pues se entretiene y va, pues mira, pues esto. Por ejemplo, yo cuando lo veo, estoy con Nili aquí, y mira, ya han hecho la gili pregunta, ¿cuál es esta? ¿Quién es el conejo más amigo de Bambi en el bosque en la película de Disney? ¿Tambor o flor? Pues ese tipo de preguntas son. Pero eso es para los señores que están en la casa, que no tienen que tener el grado de conocimiento. Y otra cosa que también es importante, y esto es extensible a todos los programas de este tipo, también el saber controlar los nervios, porque estar delante de una cámara no es fácil. Y si encima tienes que estar pensando con agilidad, con rapidez, respuestas a preguntas que no llevas preparadas de antemano, como es el caso de estos concursos, todos los concursantes merecen un chapó, porque es que nada más que el hecho de ponerse delante de una cámara, ahí respondiendo, si vas llevando más programas, te vas, pues bueno, pues vas cogiendo más confianza, vas asimilando mejor el asunto y lo vas haciendo mejor. Pero las primeras veces eso es horroroso. Ponerse delante de una cámara con el equipo, porque lo que nosotros vemos es lo de delante. Pero allí hay una serie de personas que están para acá, para allá, que se están moviendo, que si los de las luces, que si los del audio, que si el presentador, que si al otro, que si no sé qué. Y aparte, en sí mismo, el concepto que uno tiene, que es que lo están viendo. Que esto va a estar viéndolo, pues tu familia, tus amigos y gente que no conoces, pero bueno, las cosas de estos concursos. Y por eso es tan meritorio y por eso los pagan también, claro. Y así, con estas cosas con Jordi Hurtado, el eterno Jordi Hurtado, que siempre hacen bromas en el Ministerio del Tiempo y en otros programas, en series y todo, de que siempre está igual, de que no pasa el tiempo por él, ahí sigue, y con una energía envidiable.
y con una simpatía, pues porque eso, que lo hace un personaje pues muy querido y muy respetado por la profesión y por todo el público en general. Y con Jordi Hurtado, con Pilar Vázquez, antes con Juan Juan Cardenal, ahora con Elisenda Roca, llevan la friolera de 6.000 programas han hecho en el mes de julio de 2022, que es el que estamos. 6.000 programas, que es que se dice pronto, ¿eh? Claro, premios los que quieras, todo lo ha habido y por haber, reconocimientos porque realmente lo merecen. Y bueno, eso es lo que hemos venido hoy a recordar aquí, este programa que se inició en 1996, pero que sigue de vigencia y con plenísima actualidad. Y bueno, como siempre este tipo de programas, pues es interesante verlo, porque se aprende y se lo pasa uno bien, y no todo tiene que ser solamente las noticias sensacionalistas, ni terribles, ni de incendios, ni de asesinatos, sino que estas cosas pues también contribuyen a hacernos la vida un poco mejor y a tener un poco más de calidad de vida, creo yo. Y nada más, pues sí, como siempre eso, que vaya, que siga el programa porque realmente merece la pena. Y por lo que nos toca a nosotros, pues si el vídeo te ha parecido medianamente bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos asuntos que tocamos un día y otro, de teatro, de cine, de narrativa de género, de cómic, de televisión, como este caso, pues te puedes suscribir, que ya sabéis que en YouTube pues estas cosas pues no hacen falta. Si en tu trabajo, en tu familia, en tu ambiente de amigos y cosas, se te ocurre gente que le pueden interesar estas temáticas, pues te agradeceremos que le hables de la asistencia de Retrologando, por si también les apetece acompañarnos. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.